Buenos días, soy Francisco Cambronero, cardiólogo del Reina Sofía, y voy a presentar estas rutas asistenciales de dolor torácico y cardiopatía isquémica junto con la doctora María Inocencia García Sánchez del Centro de Salud de Vistabella. En primer lugar, quería darle las gracias a la organización por haberme permitido presentar estas rutas y muchas gracias a todos por estar ahí. Vemos que hay un montón de centros de salud conectados. Bueno, como os he dicho, son varias rutas asistenciales de dolor torácico y cardiopatía isquémica. Y empezamos con la de dolor torácico. ¿Qué pasa aquí? Vale. Lo más importante para valorar el dolor torácico es hacer una anamnesis muy, muy, muy buena. Hay que preguntarle a los pacientes por todas las características del dolor. Cuándo se inicia, cuánto dura, qué localización. Y con esas características, pues vamos a poder establecer un perfil clínico del dolor torácico y agruparlo en determinados tipos de dolor. ¿De acuerdo? Este no va. Voy a separar el dolor torácico en dos grupos. Uno que es el agudo, que son los primeros 30 días de evolución, y un dolor torácico crónico de más de 30 días de evolución. Como he dicho, lo primero y principal es hacer una buena anamnesis, ¿de acuerdo? En atención primaria pues tenéis que hacer la anamnesis, la exploración física y un electro. El electro es fundamental y gracias a que parece que están ya todos los electros digitales, pues tendremos acceso desde el hospital para poder verlos. Cuando hacemos el electro tenemos que ver si el electro es anormal, si tiene un bloqueo completo de rama derecha o izquierda de novo, si tiene un ascenso o descenso del ST o una inversión de la T. Si la respuesta es sí, ese paciente lo debemos remitir directamente a urgencias. También debemos remitir a urgencias pues todos los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, tensiones bajas, taquipneas, desaturaciones, bajos niveles de conciencia. ¿Vale? Si el electro es normal, tenemos que ver las características del dolor y encuadrarlo en algún grupo. Si el dolor no nos parece cardiológico, pues habrá que buscar otras causas de dolor torácico. Si el dolor es una angina atípica o un dolor pericárdico, lo debemos remitir a urgencias. Y si el dolor es de perfil dudoso, que son muchos, pues hay que mirar si el paciente tiene factores de riesgo. Son factores de riesgo cardiovascular, factores de riesgo de tener enfermedad coronaria, como son la diabetes, la enfermedad vascular, la insuficiencia renal crónica, pacientes mayores de 65 años o que tengan un soplo orgánico. En ese caso, debemos hacer una interconsulta no presencial a cardiología. El caso del dolor torácico crónico es muy parecido. Son pacientes que tienen un dolor torácico de más de 30 días. Es muy parecido, la única diferencia es que no vamos a remitir a urgencias a los pacientes, sino que vamos a hacer casi todo a través de interconsulta no presencial. Lo primero, anamnesis, exploración física y electro. Esto es muy importante. Si el electro es anormal, hacemos una interconsulta cardiología y si el electro es normal, pues valoramos de nuevo las características del dolor. Si el dolor nos parece no cardiológico, estudiamos otras causas de dolor torácico. Si el dolor nos parece una angina típica, hacemos una interconsulta no presencial a cardiología. Y si el dolor es de perfil dudoso, de nuevo miramos las mismas características de enfermedad vascular previas y hacemos una interconsulta a cardiología. Interconsulta no presencial. Es importante que hagáis las interconsultas no presenciales porque nos permite a nosotros organizarnos en el hospital. Podemos coger todos los pacientes que tienen dolor torácico y ese mismo día verlos, hacerle la ecografía y la ergometría. Y eso, pues, por lo menos al paciente le va a venir muy bien. Ahora pasamos a las vías de síndrome coronario agudo. La primera es la de alta hospitalaria de síndrome coronario agudo. Debemos hacer una visita inicial, en el caso de atención primaria, en los primeros 7 días, sobre todo para valorar la adherencia a la medicación, ver si el paciente tolera bien la medicación, cómo son las tensiones de ese paciente con toda la medicación que se le ha puesto. Tenemos que tramitar la baja laboral y, sobre todo, y muy importante, la prevención secundaria. Muy, muy importante, el control de los factores de riesgo cardiovascular. En la visita inicial en cardiología debemos hacerla en el primer mes. De ahí pues debemos valorar lo mismo que vosotros, adherencia a medicación, prevención secundaria y remitirlo a rehabilitación cardíaca realmente si en ese hospital pues tenemos disponibilidad de ella.
Vamos a valorar si esos casos son casos complejos en los que, que tenga mucha revascularización, si el paciente tiene síntomas persistentes o si tiene una fracción de eyección menor del 40%. En esos casos debemos verlos con más frecuencia en cardiología, a los 3, 6 y 12 meses. En caso contrario, si el paciente es un paciente relativamente sencillo, en el que solo se ha revascularizado un vaso y el paciente no tiene síntomas y una función ventricular buena, pues en cardiología lo debemos ver a los 12 meses, una vez al año, ¿de acuerdo? Importante, si hay algún problema con el paciente, es esta flechita que hay aquí de interrelación entre atención primaria y cardiología. Debemos tener muy buena comunicación. Y en el caso de que el paciente tenga cualquier problema, cualquier duda en el tratamiento, cualquier cosa, tenéis que hacer una interconsulta para que nosotros lo veamos. En el caso de la cardiopatía isquémica crónica, que eso consideramos a los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo de más de 12 meses o que tienen una angina de esfuerzo con isquemia de más de un mes, pues depende de cómo se encuentre el paciente, si está sintomático o con síntomas menores, tiene el tratamiento optimizado y un buen control de factores de riesgo cardiovascular, pues el seguimiento lo debe hacer atención primaria. En caso de que aparezcan síntomas de novo, progresivos o persistentes, si tenemos dudas en el tratamiento, si tenemos efectos adversos del tratamiento o un control inadecuado de factores de riesgo, lo podemos ver en cardiología. Muy importante de nuevo estas dos flechitas. Muy buena relación entre atención primaria y cardiología para poder ver a los pacientes lo antes posible. Lo que es importante aquí es que sepáis que a los pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica crónica no tenemos que hacerle una prueba de esfuerzo todos los años, ni una ecografía, ni los pacientes se tienen que creer eso. No hace falta. A veces los pacientes jóvenes que han tenido enfermedad coronaria, a lo mejor cada 5 años sí que se podían ver. Finalmente paso a una interconsulta que es bastante frecuente, que es el del manejo antiplaquetario y perintervención no cardíaca. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar cómo es el riesgo de sangrado de ese paciente. Para eso, si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, pues no hay que modificar ningún tratamiento antitrombótico. Para saber cuáles son los tipos de cirugía con bajo riesgo de sangrado, pues tenemos otra tablita en la que nos lo separa en bajo, medio y alto. Los pacientes con bajo riesgo de sangrado pues son los que tienen una cirugía ortopédica menor, las endoscopias, las cámaras anteriores del ojo, los procedimientos dentales, que estos son los más frecuentes que vais a encontrar en la consulta. Si el paciente no tiene un riesgo de sangrado bajo, pues tenemos que valorar si lleva doble antiagregación, si lleva anticoagulación concomitante o un síndrome coronario agudo de menos de un año, porque estos son pacientes de muy alto riesgo. En ese caso, sí que debéis remitir una interconsulta a cardiología. En caso contrario, pues valorar ya el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es alto, que son los pacientes que tienen neurocirugías o cámaras posteriores del ojo, pues suspendemos toda la antiagregación. Y si el riesgo de sangrado es moderado, directamente se puede hacer la intervención con una antiagregación simple. Recordad que la mayoría de los pacientes, porque las neurocirugías son raras, la mayoría de los pacientes van a tener que ser intervenidos bajo tratamiento con algún antiagregante. Y yo he terminado con las rutas. Ahora la doctora Inocencia García Sánchez pues nos va a comentar unos casos clínicos para ver cómo funcionan las rutas. ¿De acuerdo? Al final, si quieren, las preguntas. Las preguntas al final, si tenéis alguna duda. Puedes empezar. Aquí es para pasar, ¿vale? Aquí, vale. Hola, buenos días a todos. Después de que haya contado Paco la ruta, yo voy a presentar 3 casos clínicos con la idea de que remarquemos algunas ideas que luego nos vayan a ser útiles para nuestra consulta diaria. Aquí, vale. Bueno, el dolor torácico, como ha dicho Paco al principio, es una consulta muy frecuente en atención primaria, pero nosotros tenemos que tener una alta sospecha de diagnosticar aquel dolor que es anginoso y diagnosticarlo pues precozmente.
Aquí tenemos una mujer de 64 años que trabaja como educadora en un colegio, como antecedentes familiares, padre fallecido a los 38 años por IAN, y como antecedentes personales, pues es hipertensa, con buen control, no es diabética ni hiperlipémica, pero fuma 20 paquetes al año. Acude un día a nuestro centro de salud refiriendo que ha tenido una agresión física en el colegio. De una alumna ha habido una pelea y le ha pegado una patada. Viene súper nerviosa, nos cuenta el episodio y se encuentra fatal, tiene ansiedad, insomnio, mareo. La tensión se le ha descompensado y de vez en cuando tiene también dolores torácicos atípicos. Nosotros la alejamos del trabajo, le damos una IT y por ansiedad y en principio empezamos con diazepam a demanda para ver cómo evoluciona la paciente. Sin embargo, a los 7 días solicita ella una visita urgente y nos cuenta un dolor centrotorácico, opresivo, no irradiado, con cortejo vegetativo asociado que comenzó hace 1 hora mientras viajaba en coche. La paciente piensa que es dentro de su sintomatología ansiosa, se toma un lorazepam y continúa, pero como ve que no se le pasa, viene al centro de salud. Esta paciente es conocida por nosotros y la tenemos en baja por un síndrome de ansiedad, pero tenemos que saber que es una paciente con factores de riesgo y que además el estrés puede desencadenar también un evento coronario. El dolor que nos cuenta nos impresiona de anginoso y entonces pasamos a hacerle la exploración física, que no nos llama mucho la atención. Sin embargo, al hacerle el electro sí que se ve claramente un ascenso del segmento ST de V1 a V6, que lo veis aquí perfectamente. Pues rápidamente, según dice la clínica y nuestra experiencia, activamos el código infarto y la enviamos al Hospital Universitario Virgen de la Risaca, donde se le realiza una coronariografía. Efectivamente hay una oclusión trombótica aguda de la DA y se le hace una CTP primaria con implante de stent farmacoactivo. Todo paciente que haya tenido un síndrome coronario agudo es súper fundamental que lleve una antiagregación. La aspirina de manera indefinida y los inhibidores por lo menos durante 12 meses. Deben de salir la mayoría de los pacientes también con IECAS, betabloqueantes, y las estatinas siempre se deben pautar en prevención secundaria. Si tiene alguna sintomatología, pues le pondríamos nitratos. Esta paciente sale con su doble antiagregación, con su betabloqueante, con su estatina y con su IECA. Bien, nos llega una cosa que es muy importante, es que cuando un paciente ha sufrido un síndrome coronario agudo, es necesaria una continuidad en la atención y una comunicación entre atención primaria y entre cardiología. Además, este periodo es muy receptivo al paciente tanto para el cumplimiento terapéutico como para los cambios de estilo de vida que ya sabéis que no son fáciles. Aquí tenemos una guía estupenda donde nos dice cómo tenemos que verlo nosotros en atención primaria, ya lo ha dicho Paco, cómo tienes que verlo cardiología y siempre, si os dais cuenta, una intercomunicación, que es algo muy importante. Esta paciente llega antes de la semana, nosotros hacemos una primera evaluación clínica, cómo se encuentra física y psicológicamente, revisamos su medicación, si se la toma todos los días, si se la toma correctamente. Insistimos mucho en que la antiagregación plaquetaria no se la debe dejar nunca porque hay riesgo de reinfarto y de trombosis del stent. Luego le tenemos que decir a la paciente que si queremos modificar la progresión de su enfermedad cardiovascular es muy importante el control de sus factores de riesgo cardiovascular y que además tenemos que llegar a unos objetivos. Pues para eso planificamos una serie de visitas. La prevención secundaria en la atención primaria es fundamental. Tenemos que actuar sobre el estilo de vida, pero repito, cambiar los estilos de vida no es fácil. El paciente tiene que estar muy motivado y se ha visto que hay mejores resultados cuando es acompañado por un profesional. Un paciente cardiológico no puede llevar una vida sedentaria, debe llevar una actividad física moderada, con un ejercicio aeróbico de intensidad adecuada al perfil clínico de cada paciente, por lo menos debería andar 5 días a la semana, 30 minutos, debe de pesarse. Aquí en Murcia sabemos que la obesidad es muy prevalente, en todos sitios, pero aquí en Murcia sobre todo. Bueno, hay que intentar que por lo menos el índice de masa corporal sea menor de 25 y bueno, si no, que por lo menos baje un 10% del inicial. La dieta, no puede tomar grasas saturadas, pero hay que decirle que no solamente están en el embutido, en las carnes grasas, sino también en la leche entera, en el queso y en los alimentos precocinados y en la bollería, que mucha gente cree que está tomando bollo y no está tomando grasa. Se aconseja la mediterránea, aumento de aceite de oliva, de pescado azul y de frutos secos. Por supuesto, no debe de fumar bajo ningún concepto, pero si no lo consigue, pues tendremos que entrar en un programa de suavitación tabáquica. Tiene que pesarse todas las semanas y tenemos que controlarla con un objetivo de estar por debajo de 14,9 y si es diabético un poquito menos.
Muy importante cumplir el objetivo de LDH, que tiene que ser LD, que es menor del 70%. Incluso ya las nuevas guías lo quieren bajar a menos de 55 miligramos por decilitro. Y si es diabético, según la situación clínica del paciente y las comorbilidades, pues la tendremos entre 7 y 8. Bien, esta paciente acude al centro, se encuentra asintomática, toma adecuadamente la medicación sin efectos adversos, así que lo que decidimos ya es aumentar la dosis de atorvastatina a 80 miligramos, porque ya sabéis que se tienen que dar estatinas potentes a dosis máximas si son toleradas. Está con el tratamiento antiplaquetario, pero no presenta hemorragia, unos pequeños hematomas subcutáneos que le decimos que ni esto ni el sangrado leve de las encías es motivo para quitarlo. Estamos hablando con ella un tiempo, le explicamos la dieta, el ejercicio, que se controle el peso y la tensión. Esta paciente hemos tenido la suerte de que ha dejado de fumar, así que lo que vamos a hacer es reforzar esta actitud, porque no solamente hay que dejar de fumar, sino también mantenerlo. Y como es una paciente que la teníamos en baja por ansiedad, le seguimos dando los partes y también tratamos no solamente la parte cardiológica, sino también la parte psicológica de esta paciente. La remitimos a cardiología en un mes, con analítica y electro. Sí que se le hace prueba de esfuerzo, como ha dicho Paco, porque va a hacer rehabilitación, si no, no sería necesario, y no le hacemos ecografía porque ya la tiene al ingreso. A los 3 meses hace su rehabilitación cardíaca y el servicio nuestro, aparte de la rehabilitación, también tiene la intervención psicológica que se complementa con la que nosotros tenemos en el centro de salud. Bien, el segundo caso va a versar sobre la cardiopatía isquémica crónica. Paciente de 55 años que ha tenido un infarto hace un año y nos viene con una obesidad no controlada, con un LDL de 80, que está bien pero no en objetivos, a la hemoglobina glicosilada en 8,5 y además sigue fumando. Lleva su tratamiento correcto para el azúcar, metformina y empaglifosina, que se la pusimos cuando le dio el evento cardiovascular, su doble antiagregación, su estatina y su beta bloqueante. Bien, tenemos que tener una comunicación con cardiología y pensamos que no están los factores de riesgo correctamente controlados y, porque claro, en atención primaria, si nosotros tenemos un paciente bien controlado, tenemos que ver que no presente síntomas, que los factores de riesgo cardiovascular son correctos, que está tomando el tratamiento y si nos aparece una duda, pues hacemos una interconsulta. Y entonces le decimos al cardiólogo que el paciente no abandona el tabaco y nos confirma que podemos usar el champi, la vareniciclina. Como no conseguimos el objetivo de LDL, pues le añadimos a la atorvastatina de 80 la ezetimiba. La hemoglobina la tenemos elevada y el paciente es obeso. Entonces tenemos fármacos que han demostrado un aumento de la supervivencia en paciente cardiovascular. Entonces, aunque ya lleva un ISGLT2, le vamos a añadir un análogo del GLP-1, porque vamos a conseguir, primero, que le baje la hemoglobina glicosilada, segundo, que pierda peso y tercero, que encima esté más protegido cardiológicamente. Como ya ha pasado el año, pues le dejamos solamente con la aspirina. Pero le preguntamos también al cardiólogo si va a necesitar IECAS, que no lleva, y si continúa con los beta bloqueantes. Bueno, como ya vemos en las recomendaciones de atención primaria, la mayoría van a necesitar beta bloqueantes, sobre todo si tienen taquicardia o angina, y IECAS si son diabéticos, que es el caso de este paciente. El paciente, hablamos con él y entonces ya le quitamos el ticagrelor, se queda solamente con el adiro. A la atorvastatina le hemos añadido la ezetimiba. Al tratamiento antidiabético le hemos añadido la dolaglutida una vez a la semana y le vamos a añadir el ramipril. Este paciente lo hemos seguido posteriormente y la verdad es que este tratamiento fue muy efectivo. Perdió más de 12 kilos, la hemoglobina glicosilada entró por debajo de 7, el LDL también bajó por debajo de 60, así que estamos muy contentos con la interconsulta que hicimos y con la respuesta del paciente. Y dejó de fumar. Aquí os he puesto una tabla porque ya sabéis que se han hecho muchos estudios de seguridad cardiovascular para el tratamiento antidiabético. Tenemos el estudio Rewin sobre la dulaglutida, que muestra una reducción del 12% del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, y el superconocido estudio de EMPA-RED sobre la empaglifosina, que también disminuye el riesgo cardiovascular. Las guías ya nos dicen que cuando un paciente tiene tiene una enfermedad cardiovascular establecida, debe utilizarse uno de estos dos, pero que también podemos asociarlo si queremos obtener mejores resultados. Aquí he puesto la vareniciclina porque en atención primaria la tenemos financiada desde enero del 2020 en una serie de pacientes seleccionados. Bueno, y ahora ya para terminar voy a hablar sobre el manejo antiplaquetario, que también es una consulta muy frecuente en atención primaria. Aquí tenemos un paciente, fumador de 30 cigarros años, hasta paquete de años, hasta los 50 años.
Hace 6 meses tuvo un escasez tipo Yarno-Q, se le hizo una CTP, se le implantó un stent, tiene una buena fracción de eyección, lleva su tratamiento adecuado, en estos momentos está asintomático, pero claro, nos consulta porque va a ser intervenido de un recambio de prótesis de cadera y le han dicho que debe dejarse la antiagregación. Ya sabemos que no se puede retirar la antiagregación porque existe un riesgo aumentado de reinfarto y de trombosis. Si seguimos la guía, primero tenemos que ver en este paciente si el procedimiento con riesgo bajo, si tiene un procedimiento con riesgo bajo de sangrado, y no porque lleva una doble antiagregación. Además, tenemos que mirar también el riesgo hemorrágico de la cirugía, que es medio, porque es un recambio de prótesis. Con lo cual, hacemos una interconsulta al cardiólogo y el cardiólogo nos responde que tenemos que valorar muy bien el riesgo trombótico del paciente, nos pone la tabla adjunta donde muestra los factores del riesgo de un evento trombótico. El paciente de los enumerados solo tiene un síndrome coronario agudo de un solo vaso, no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, tiene un riesgo trombótico no muy elevado y un riesgo hemorrágico de cirugía ortopédica mayor medio. El cardiólogo nos dice que en este momento no considera que sea una urgencia la intervención de la cadera y sí podemos esperar otros 6 meses más para completar los 12 y así poder retirar el brilique. Nosotros se lo transmitimos al paciente, él habla con su cardiólogo y efectivamente se hace la operación después. Conclusión. La atención primaria juega un papel esencial tanto en la identificación como en el seguimiento de los pacientes con cardiopatía isquémica. Para ello es necesaria una coordinación asistencial y un intercambio de información tanto entre los médicos de familia como entre los cardiólogos. Si tenemos una cardiopatía isquémica crónica estable, puede ser seguida por atención primaria. Si en algún momento nos aparece cualquier duda o cualquier síntoma nuevo, pues realizamos la interconsulta. Y en la práctica de atención primaria es muy habitual que nos consulten por intervenciones en las cuales nosotros tenemos que manejar el tratamiento antiagregante. Y la verdad es que la ruta asistencial y la consulta al cardiólogo nos ayuda mucho en la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero haber aclarado algunos puntos y que algunas ideas se hayan quedado claras. Muchas gracias a todos.